This is IMG Road to USMLE. Saludos, saludos, esperemos que se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Yomari Jiménez, que estará compartiendo con nosotros un poquito de su experiencia ya en la residencia y cómo fue ese proceso para llegar donde está en este momento. ¿Cómo está usted, doctora? Hola, Tachira, hola, Janetly, gracias por tenerme en su espacio. Estoy muy contenta de poder servir de ayuda y de orientación para los jóvenes médicos de nuestro país y de otras partes del mundo que quieren empezar este proceso del match. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotras y queremos que usted se presente. Ya dijimos su nombre y más o menos de qué se va a tratar todo, pero preséntese un poquito y díganos dónde está, qué está haciendo en estos momentos, etcétera. Bueno, mi nombre es Yomari Jiménez, yo soy médico graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, República Dominicana. Me gradué en el 2015 y actualmente estoy en Nueva York haciendo mi residencia médica en el Hospital San Barnabas y soy PGY2, o sea, residente de segundo año de medicina interna. Felicidades, muchísimas gracias por aceptar participar en este podcast, pero antes que nada queremos ir un poquito hacia atrás y quisiéramos saber en qué momento de su carrera usted decidió hacer residencia en los Estados Unidos y por qué. Bueno, siempre tuve la inquietud de conocer el sistema de aquí, de Estados Unidos, pero mi idea se concretó en el 2014, cuando yo estaba haciendo mi internado rotatorio. Me tocó hacer una rotación de medicina interna aquí en Estados Unidos, en Pensilvania, en un hospital comunitario. Vine por unos meses y entonces me empapé bastante del sistema, me gustó cómo se desarrolla la residencia médica aquí, que habían muchos otros recursos académicos y materiales y demás que en nuestro país no habían, lamentablemente, y que pensé que iban a ser de mucho provecho para mi formación de médico, de especialista. Entonces ahí fue que comencé ya a decidirme. No sé qué es lo que tienen los Estados Unidos, que cuando vienen a rotar aquí, enamora a todos y quieren quedarse por estos lugares. Una cosita, doctora, que queremos que usted nos explique. ¿Qué son esos de los steps? Porque anteriormente estuvimos hablando con personas que entrevistamos que hay 3 steps y demás, pero queremos adentrar un poquito en ellos y que usted nos diga qué se busca en cada uno de ellos. Ok, mira, como en todo sistema de educación superior o de posgrado, se evalúan los conocimientos del médico, en este caso, con exámenes, obviamente, que es la manera más objetiva de hacerlo. Entonces, este país, obvio, no es la excepción. Tenemos 3 exámenes que se llaman STEPS, USMLE STEPS. El Step 1, que es un examen básicamente para evaluar tus conocimientos de ciencias básicas. El Step 2, que se divide en 2, CK, que es Clinical Knowledge, y el CS, que es Clinical Skills. Entonces el CK evalúa obviamente tus conocimientos clínicos, ya un poquito más aplicados, y con más enfocado, mejor dicho. Y el CS, el Clinical Skills, es obviamente, como el nombre lo dice, tus habilidades clínicas. Entonces ya ese es un examen que tú lo realizas con pacientes, entre comillas, que en realidad son actores, y
y ya es tú demostrando lo que tú sabes en cuanto a examen físico, en cuanto a impresión diagnóstica, en cuanto a manejo de un paciente como tal. Entonces, los dos anteriores que mencioné, el Step 1 y el Step 2 CK, ya son exámenes que son básicamente teoría y se toman en una computadora. Entonces, luego viene el Step 3, que es un examen que evalúa todo lo anterior. Es un examen ya un poquito más complejo, incluso dura más tiempo, dura 2 días. Te evalúan conocimientos básicos, o sea, ciencias básicas, mucha bioestadística evalúan y también evalúan parte de tu clinical knowledge y obviamente te ponen casos que es una parte que se llama CCS cases, que son unos casos bien específicos y bien como enfocados al manejo del paciente. Entonces ya se basa más en lo que tú vives en la residencia en vida real. Tú ordenas laboratorio, tú evalúas el paciente, te dan un tiempo para tú obtener los resultados y en base a los resultados del laboratorio que tú enviaste, ya tú puedes tener como una idea más o menos de lo que tiene el paciente y cuál sería el próximo paso a seguir para tratar a ese paciente. Entonces, este tercer examen, que en realidad es el cuarto si tú haces los cálculos, no, es un examen que no se requiere a la hora de aplicar. Sí los recomiendo, yo sí los recomiendo, especialmente para la gente que va a aplicar a visa H, que vamos a hablar más adelante de eso. Pero no los requieren los programas para aplicar, pero sí yo los recomiendo. La doctora Jiménez explicó esos steps demasiado bien. Sabemos que, y el que no sabe, debemos de ser certificados por una institución llamada ECFMG, que a través de ella es que se aplica para los exámenes y ellos son los que verifican que tengamos la cualificación necesaria para poder aplicar a residencia. Pero aparte de esa certificación, luego que nos certificamos como ECFMG, ¿qué documentos o qué otros recursos necesitamos para aplicar a residencia? Bueno, la aplicación se hace a través de una plataforma que se llama ERAS o MyERAS. ERAS, E-R-A-S. Así se escribe por si quieren buscarlo, pero las chicas le van a dejar el link debajo. Entonces, mediante ERAS, tú comienzas tu proceso de aplicación más o menos en junio, que es cuando se abre el token. El token es como un código ahí que tú compras para que te garantiza la entrada a ERAS, el acceso a ERAS. Entonces, cuando ya tú tienes ese token, tú puedes comenzar a subir tus documentos. El primer documento es el personal statement. Es una especie de ensayo en la cual tú vas a hablar sobre por qué te gusta la medicina, cuáles cualidades te hacen el candidato idóneo para la especialidad a la que tú estás aplicando. Y si quieres, puedes incluir cosas como cómo te ves en el futuro o lo que tú quieras. Es algo muy personal, pero básicamente eso es lo que a ellos les interesa leer en ese ensayo. Por eso se llama personal statement. Entonces, luego tenemos las cartas de recomendación, que son un máximo de 4 cartas, las que tú puedes subir en ERAS. Son cartas de recomendación que te va a dar un médico de preferencia que ejerza aquí en los Estados Unidos y que obviamente que tenga su licencia y tal. Entonces, las cartas de recomendación básicamente son cartas en las cuales esa persona, ese doctor, te recomienda de una manera personal y de una manera ya profesional, obviamente. Ahí debe decir las cualidades tuyas que más destacan como médico, y es bueno siempre que sea una cosa personalizada, porque a veces en internet tú vas a encontrar muchas
muchos templates de cartas de recomendación que son bastante genéricos. Entonces, cuando los programas ven eso, saben que fue un copy-paste o que realmente la persona que te la firmó, la carta de recomendación, no te conoce bien. Entonces a ellos les gustaría ver algo personalizado, algo bien específico de ti, que te destaque de los demás candidatos. Entonces, ¿cómo tú consigues esas cartas de recomendación? Bueno, haciendo rotaciones, básicamente. Aquí en Estados Unidos puede ser en un hospital, inpatient, o outpatient. Inpatient y outpatient, para los que no están muy familiarizados con los términos, inpatient es los pacientes que están hospitalizados dentro del hospital, valga la redundancia. Outpatient es más lo que nosotros conocemos como consultas externas. Mi recomendación es que sea algo más inpatient, pero si tú no encuentras una rotación inpatient, puedes hacerla outpatient y no hay ningún problema. Y obviamente las cartas de recomendación tienen más peso si son, si vienen firmadas por una persona que sea, no sé, un program director o un jefe de algún departamento o alguien que esté afiliado a un hospital universitario. Eso sería lo ideal. Sin embargo, si no es tu caso, como quiera, vale la carta de recomendación. Lo importante es lo que diga sobre ti. Entonces, luego tenemos el USMLE Transcript, que aquí dice en la página de ERAS que estoy ahora mirando, que dice que es opcional. El transcript es básicamente un documento que te dan en el ECFMG de que tú tomaste los exámenes. Un transcript es básicamente como con toda tu información de los exámenes y eso. Aquí habla también, otro documento que se necesita es el MSPE o Dean's Letter. El MSPE se traduce como Medical Student Performance Evaluation. Ese documento es básicamente un resumen de tu carrera como en la universidad o en la escuela de medicina. Y entonces ahí tiene que incluir tus notas y tiene que incluir las cosas que te hicieron destacar a ti como estudiante de medicina en tu facultad o en tu escuela de medicina. Entonces, en nuestro caso, los que somos egresados de la Pontificia, eso se solicita en registro y me parece que tienes que pedir con la secretaria de la decana, pedir como una autorización, luego vas a registro y ahí te realizan, te hacen el documento. Entonces, eso también se le conoce como Dean's Letter. Antes, al MSP se le llamaba Dean's Letter. Hay programas que en sus requisitos te dicen Dean's Letter, pero cuando tú veas esa parte, tú ya sabes que es el MSPI y se puede usar indistintamente el término. Entonces, luego tenemos el Medical School Transcript, que ese es lo que se traduce como tu récord de notas. Eso te lo dan en tu universidad. Como ya yo dije, nosotros no lo entregan eso en registro. Hasta donde yo tengo entendido, basado en mi experiencia, a mí me lo dieron cuando yo me gradué, el día de mi graduación. Pero se puede solicitar nuevamente en esa oficina. Luego, para la aplicación de ERAS necesitas una foto. Dice que es opcional, pero en realidad yo te la recomiendo altamente que pongas una foto, porque esa es la primera cara que van a ver los programas cuando vean tu aplicación. Mi recomendación para la foto es que sea una foto en la que tú estés, se vea una foto profesional. Una foto, no tiene que ser con la bata, puede ser con una ropa formal, una chaqueta o algo así, los hombres con su corbata y su saco. Entonces, tiene que ser una foto en la que tú te veas sonriendo, pero que a la vez te veas como una persona profesional y seria. Entonces, no algo extremadamente sonriente,
porque lo que queremos demostrar o proyectar es que somos como approachable, como una persona nice, agradable, pero que a la vez somos reliable, como que ellos pueden confiar en ti, como que tú eres una persona seria y así. Entonces, sí recomiendo la foto, aunque en la página dice que es opcional. Y obviamente el ECFG Status Report, que es para los ING solamente, para los International Medical Graduates, que eso básicamente el certificado de que tú cogiste los exámenes. Y eso es en cuanto a los documentos que hay que subir en ERAS. Quiero aclarar una partecita del Dean's Letter. En las cartas de recomendación es bueno siempre, yo lo recomiendo porque yo lo hice así y obviamente me funcionó y conozco personas que lo han hecho así también, que tienen una carta de recomendación del decano de su facultad. En una carta de recomendación es muy importante que se deje ver de que la persona que te lo está firmando o que la escribió, te conoce bien. Entonces, ¿quién mejor que tu decano o tu director de la carrera que estuvo contigo durante 6 o 7 años en la escuela de medicina? O sea, sabe cómo tú eres como persona, sabe cómo tú eres como estudiante, sabe cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. Entonces, eso a un programa le dice mucho, que un dean, aunque un decano, escriba una carta de recomendación para ti. Entonces, eso es diferente al Dean's Letter. Recuerden que dije que el Dean's Letter es el MSPE, es lo mismo. La carta de recomendación del decano es otra cosa, es una carta de recomendación de tu decano que tú puedes optar por tenerla o no, no importa, pero sí yo la recomiendo. Así es, doctora. Es muy importante también tomar en consideración que todos los documentos que usted mencionó deben estar traducidos al inglés, porque estaremos aplicando a los Estados Unidos. Y también que verifiquen bien al lugar donde desean aplicar, porque igual como usted decía, hay muchos que piden el Dean's Letter, otros que le piden una carta del decano, y también hay hospitales que piden cartas de doctores con los cuales estuvo durante la carrera de medicina. O sea que, como usted mencionaba, es muy importante tener doctores aquí en lo que es los Estados Unidos para hacer las rotaciones y que ellos le entreguen, pero también tener uno que otro doctor allá en el país de origen que haya convivido mucho con usted y que esté apto para darle lo que es una carta de recomendación. Correcto. Entonces, doctora, queremos que usted nos explique un poquito sobre el match, porque ya hemos hablado que esos son los exámenes, con cuáles debemos aplicar, cuáles son los documentos necesarios para el momento de aplicación. Pero, ¿qué es eso del match o cómo funciona? Bueno, ok, entonces siguiendo en la misma línea de lo que yo hablaba anteriormente del ERAS, de la aplicación, entonces ustedes van a submit los documentos a partir de septiembre, es inicio de septiembre, no digo la fecha exacta porque eso puede variar, pero por lo general 1 de septiembre, o las primeras 2 semanas. Entonces, ya a partir de octubre, la mayoría de los programas van a tener acceso a esos documentos que tú subiste en tu aplicación. Entonces, a la misma vez, para responder ya la pregunta, te tienes que inscribirte en el NRMP, que se llama National Residency Matching Program. Entonces, eso es básicamente otra plataforma en la cual o por la cual se decide dónde tú haces match, como decimos nosotros, dónde tú macheas. Sí. El match es básicamente un término que utilizamos todos los médicos que decidimos venir para acá y también los que se gradúan aquí en este país para denominar cuando tú ganas en una residencia médica, un programa de residencia médica. Entonces, cuando tú te inscribes en esa página y ya cuando tú vas a entrevistarte a los programas que son match, porque hay unos que son pre-match, que ya yo sé que el doctor Percy anteriormente habló de eso, usan para generar un algoritmo
o para rankear el candidato, que en este caso somos nosotros, el aplicante, y que también nosotros como aplicante usamos para rankear al hospital o al programa de nuestra preferencia. Entonces, esa plataforma genera un algoritmo en el cual, de acuerdo al lugar donde tú ranqueas un programa y de acuerdo al lugar donde el programa te ranquea a ti, se hace match. Match es como un pareo. Entonces, luego de eso, tú ganas o no ganas en una residencia, o haces match o no haces match. Es básicamente como que yo voy y me entrevisto a un hospital, yo les guste como candidata a ese hospital, ellos me ponen en su top 10 o top 5, vamos a decir en el número 2. Entonces yo ese hospital lo pongo en mi ranking list en el número 1. Entonces cuando vamos al proceso del match, yo caigo con ese hospital y entonces en ese hospital fue que yo hice match. El programa se asegura de que tú hagas match en un solo sitio, obviamente, porque imagínate un algoritmo, entonces no podemos hacer match en más de un programa. Y bueno, eso es en cuanto al match. Entonces, el ranking list, tú lo haces, me parece que en febrero, después ya que tú has terminado todas tus entrevistas y ya después que los programas han terminado de entrevistar a los candidatos. Y es básicamente eso, una lista de ranking, de preferencia, quiero decir. Entonces tú lo colocas, el programa de tu mayor preferencia en número 1, luego en número 2, luego otro en número 3 y así dependiendo de cuántas entrevistas tú hayas tenido. Y los programas hacen lo mismo con los candidatos y bueno, ya luego se genera el algoritmo y ahí te cae tu match. Ok, doctora. Entonces, una preguntita. En caso de que ese año no podamos hacer el match o no ocurra ese algoritmo macheo, como le llamamos nosotros, ¿qué se debe hacer en ese caso o cómo funciona más o menos ese proceso? Ok, mira, eso es una pregunta súper conveniente para mí porque yo fui al match la primera vez y no hice match. Y fue una experiencia bastante dura porque cuando tú pones todo, apuestas todo o pones todos los huevos en una sola canasta, como decimos nosotros en buen dominicano, y no se da, entonces tú te sientes muy mal, te sientes sin esperanza, te sientes muy desalentado y entonces en un proceso tan largo, tú pensar de que tienes que volver de nuevo a aplicar y a invertir ese dinero y ese tiempo es muy duro. Entonces, cuando tú no haces match, en mi caso, yo lo que hice fue, después que pasé esa resaca emocional, que bien golpeada, y tú te repones, tú lo que tienes que hacer es ponerte a estudiar y analizar qué fue lo que estuvo débil en mi aplicación para mejorarlo y qué puedo hacer para mejorarlo. Entonces, yo identifiqué cuáles eran los factores que estaban fuera de foco, vamos a decir, en mi aplicación, en mi primera aplicación, y cuáles eran mis debilidades y cuáles eran mis fortalezas también. Entonces, yo hice como ese análisis, me asesoré, obviamente, y entonces partí de ahí. ¿Qué cosas yo hice? Bueno, yo en ese momento, cuando yo apliqué al primer match, yo había tomado Step 3, pero la nota no me había llegado todavía al momento del match. Entonces, ya cuando yo fui a la segunda vez al match, ya yo tenía mi nota de Step 3, que eso es un plus. Entonces, yo hice también rotaciones muchísimo más enfocadas en el área que yo quería aplicar, que era medicina interna. Busqué esas mismas rotaciones en inpatient, como yo dije anteriormente, y en hospitales, en lugares de renombre. Y obviamente, esa fue la segunda cosa. Y la tercera cosa, mejoré mis cartas de recomendación
en el sentido de que busqué cartas de recomendación de personas que tenían afiliación a programas universitarios, de que me podían hacer también una carta de recomendación más personalizada y más fuerte, y eso me ayudó bastante. Y obviamente buscar asesoría. Tienes que asesorarte muy bien, tienes que asesorarte muy bien y, y buscar siempre mentoría, que eso en este proceso es vital y la mayoría de la gente no lo hace. Y ya saber, obviamente, a qué programas aplicar, porque a veces pensamos que mientras más programas apliques, mejor. Y no necesariamente es cierto. Tú tienes que ver la calidad de los programas y la posibilidad que tú tienes de que ese programa te dé una entrevista. Entonces, ahí eso se llama aplicar de manera inteligente. Entonces, ya tú haces un research más, más enfocado a los programas en los cuales tú podrías tener más posibilidad de que te den una entrevista, en los hospitales que son IMG friendly, en los programas que te ofrecen la visa que tú andas buscando, en mi caso que era la visa H1B, y así. Entonces, no, la segunda vez que apliqué, entonces no apliqué a más programas, apliqué a menos programas, pero como te dije, de manera más inteligente. Y tuve, sí, más entrevistas. Y obviamente tuve mi oportunidad de entrar a la residencia médica. Muchas felicidades por haber entrado, obviamente, y muchísimas gracias por haber compartido. Yo creo que no todo el mundo tiene digamos, las agallas para decir que quizás falló en su primer intento. Y eso habla mucho de su resiliencia, doctora Jiménez, y por eso le queremos agradecer y que las otras personas se sientan motivadas a que sí se puede lograr. Usted estuvo hablando ahora de una visa H1B. Uh-huh. Para entrar a residencias, si uno no es ciudadano americano o si uno no tiene residencia, un estatus legal como tal, ¿qué tipos de visas hay? Y que si usted no puede explicar un poquito cuáles son las diferencias y cuál conviene más, etcétera. Uh-huh. Mira, los programas ofrecen visa H1B y visa J1. Entonces, a grosso modo, yo voy a explicar las diferencias entre cada una, porque ya eso es un poquito más del área legal y hay cositas, detalles específicos que yo no los conozco y obviamente no me atrevería a dar una información que luego pueda ser errónea o confusa. Entonces, básicamente, la visa J1 es una visa de intercambio entre extranjeros que buscan una oportunidad de algo, de trabajo o de formación académica en este país y que puede ser incluso cultural, que en su país quizá no la hay. En cambio, una visa H1B es una visa de trabajo. Es una visa de trabajo. Y la gran ventaja que te ofrece la visa H1B es que tú puedes aplicar luego a residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Entonces, otra cosa importante de la visa J y la visa H es que, por ejemplo, la visa J a veces requiere, o bueno, siempre requiere que tú vayas 2 años de vuelta a tu país de manera ininterrumpida para tú contribuir con lo que tú hayas aprendido o los conocimientos que tú hayas adquirido aquí en este país. Entonces, eso no siempre es así porque existe lo que se llama waiver, que es algo que te ofrecen con la visa J después que terminas el primer ciclo, que son 3 años, para básicamente extender tu estadía aquí, que no tengas que regresarte a tu país y que puedas hacer, no sé, fellowship en la mayoría de los casos. En cambio, la visa H, tú no tienes que regresar a tu país después que termines el primer ciclo, sino que
tú terminas el primer ciclo de visa H y luego puedes empezar un segundo ciclo para un total de 6 años, y luego de esos 6 años tú puedes aplicar a una green card, pero no necesariamente te tienes que ir a tu país. Entonces eso es muy importante. Entonces obviamente varía el precio de las visas, que eso va a depender o sea, siempre es el mismo precio para cada una. Sin embargo, pueden haber programas que te la patrocinen, hay otros programas que te patrocinan solo una parte. Sin embargo, que la diferencia a las dos visas es que la visa H tiene un premium processing que cuesta $1,000, pero que te acelera el proceso en 15 días. Y en 15 días tú puedes tener tu visa. Entonces, eso es algo que no la tiene la visa J. Otra diferencia entre estas visas es que, por ejemplo, cuando tú quieres aplicar a fellowship, la visa J tiene la ventaja de que hay mayor cantidad de programas que para fellowship patrocinan visa J en lugar de visa H. Entonces, también otra diferencia entre ambas visas que a la gente que tiene pareja le importa mucho, porque con la visa J te dan una opción de que tu esposo o tu pareja puede tener visa J2 y le permite trabajar en este país. Sin embargo, la visa H1B, tu pareja va a tener una visa H4, pero con esa visa, esa persona es totalmente dependiente del que tiene visa H1, o sea que no puede trabajar en este país. Esa es una desventaja para las personas que tienen pareja. A grosso modo, esas son las diferencias básicas de ambas visas. Yo les voy a compartir el link donde yo estoy leyendo esta información, que obviamente está mucho más completa, mucho más detallada, y que pueden entenderla mejor cuando la lean. Entonces, una preguntita, doctora. ¿Esas visas, yo voy y la busco al consulado o son los hospitales que me ofrecen ese visado? O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿el hospital tiene que ofrecer esa visa o...? sí, mira, cuando tú haces tu research de los programas que te interesan antes de aplicar al match, tú tienes que ver cuáles hospitales ofrecen visa J, cuáles ofrecen visa H, cuáles ofrecen ambas o cuáles no ofrecen ninguna. Porque eso es algo las visas dependen de los programas. Como te dije, no todos los programas ofrecen las visas. Entonces, esa es una cosa. Entonces, la segunda cosa es cuando tú vas al match, que haces match, o en mi caso, que hice pre-match, cuando tú vas a firmar el contrato, el hospital, si ofrece ambas visas, en el caso que ofrezca ambas visas, te preguntan que cuál visa es la que tú quieres. Entonces, tú decides la visa que vas a escoger. Pero hay un pequeño key, que es que la visa H, para tú ser elegible, tú tienes que tener el Step 3 pasado. Si tú no tienes Step 3, entonces no puedes aplicar a visa H, tienes que optar por visa J. Entonces, este proceso de visado, la mayoría de los hospitales lo cubren o cubren una parte, financian una parte, y obviamente ellos tienen sus abogados que hacen el proceso. Y sí, tú tienes que, después que ya está todo aprobado, tú vas al consulado americano de tu país o de otro país, porque tú puedes cambiar incluso de estatus estando aquí en Estados Unidos sin tener que salir. Eso lo digo para la gente que está en visa de estudiante, o que está en una visa una visa J, que está haciendo research o lo que sea, que hagan match en un programa y necesiten cambiar de estatus aquí mismo y no puedan ir a su país. Entonces se puede hacer desde aquí. Pero en mi caso, yo lo hice desde mi país. Ok, doctora, muchísimas gracias por la información. Eso va a ayudar a muchas personas que quizás estén pensando en cómo es que se aplica y demás,
que deben orientarse también en el tipo de visado, porque aunque ese hospital para mí sea uno de los mejores o yo quiero estar ahí, pero simplemente no ofrece el tipo de visa que yo necesito, entonces ya pasaría a un segundo plano. Entonces ahora, doctora, queremos que usted nos cuente sobre su experiencia ya en residencia. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, mira, yo siempre digo que que la residencia médica es un trago amargo que todo médico debe tomar. Con eso no digo que sea malo, no diga que sea malo. Ok. Sí, no, yo no, de mi programa no me puedo quejar para nada. Yo he tenido una muy, muy buena experiencia en la residencia con mi programa porque, primero porque era un sueño que yo tenía y obviamente estoy viviendo ese sueño y me hace muy feliz, me pone muy contenta y me siento muy realizada. También lo digo porque estoy en una ciudad que es como la capital del mundo. Entonces, el hecho de tú vivir en Nueva York, el hecho de tú ejercer tu carrera en Nueva York, te abre una ventana de posibilidades en cuanto a cultura y a formación académica, porque al ser una población tan mixta, la que vemos aquí, tú tienes mucha exposición a, a todo, a todo. Y obviamente, no solamente en el caso de los pacientes, sino en el caso de los compañeros, tú conoces tantas culturas. Yo estoy en un programa que es muy mixto, culturalmente hablando. Tenemos personas de todas partes del mundo y eso es sumamente enriquecedor. El horario también es muy bueno, no me puedo quejar para nada. Y, y se aprende bastante. O sea, mi experiencia ha sido muy buena. Y lo que a mí más me gusta, que es lo que yo andaba buscando en la residencia, es como encontrar un equilibrio entre el trabajo, la formación académica y el disfrute, porque eso hay que tenerlo, porque la residencia de por sí es un proceso, como es un proceso de formación profesional, te exige mucho de ti. Entonces, puedes llegar a ser estresante en momentos, entonces tú siempre necesitas tener como tu tiempo para ti, tu tiempo eh, para tener ocio, para divertirte. Entonces, obviamente Nueva York se presta para eso también. Aparte de esa hermosa experiencia que quisiéramos Tachiri y yo ya estar viviendo, eh, ¿cuál ha sido el momento más difícil de todo este proceso para usted? Bueno, del proceso de aplicación fue el no hacer match. Honestamente, eso fue una parte muy, muy dura del proceso, porque ahí tú comienzas a cuestionarte qué estás haciendo mal, por qué esto me pasó a mí, eh, te, mm, se te baja mucho el ánimo, se te baja mucho la motivación, hay gente que renuncia al proceso y obviamente, o sea, tú piensas de todo y tú te sientes, eso te da un golpe a la moral y es duro, pero lo importante es levantarse, obviamente, y mucho más fuerte. Y en la residencia ya lo más difícil obviamente ha sido vivir la pandemia. Así es, doctora, esto de la pandemia nos ha afectado a todos de manera distinta, como siempre menciono, más a ustedes que he dicho todo el tiempo están en zona cero, que es donde realmente se está viviendo lo que es la pandemia. Sí. Doctora, ya sabemos todo lo que usted ha vivido y todo su proceso, pero quisiera que usted, a todo el oyente, a toda la persona, estudiante de medicina, personas que estén haciendo este proceso, si usted pudiera darle un solo consejo, ¿cuál sería? No te rindas. Eso suena como un cliché, pero te lo dice una persona que fue al match 2 veces, que la pasó mal cuando no hizo match la primera vez, que pensó muchas veces en renunciar
y no lo hizo. Y aquí está cumpliendo sus sueños. No te rindas, sigue adelante, que tú puedes, pero hay que fajarse. Muchas gracias, doctora. Antes de cerrar con usted, queremos hacer una pequeña actividad. Nosotras le vamos a mencionar 2 palabras y usted va a elegir con cuál de las 2 usted se siente identificada. Okay. Entonces vamos. Clásico. ¿Café o té? Café. Café. Sí. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Películas o series? Película. ¿Frío o caliente? Ay, depende. Caliente. Ok, doctora. ¿Día o noche? Día. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Prefiere estar con ropa de scrub o prefiere una ropa normal? Ropa normal. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que sí, la hemos pasado demasiado bien con usted. O sea, estamos felices de que haya aceptado estar con nosotros y de verdad, gracias por compartir con nosotros un poquito más de usted, que podamos conocer ese detrás de cámaras, que es lo que tratamos de buscar con las entrevistas y que ayude a todas las personas que quieren adentrarse en el proceso y, como usted lo decía, que sepan que no se puede rendir. Así es, chicas, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder servir a los médicos jóvenes de inspiración en este proceso. Y obviamente el que me necesite, no dude en contactarme. Estamos a sus órdenes aquí en Nueva York. Y pa'lante, mi gente. Gracias, doctora, nuevamente, como dice Tachira. Queremos decirles a todos que los links van a estar abajo, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que le den subscribe, a la campanita, todo, porque próximamente vamos a traer a personas como la doctora Jiménez, que ha sido una excelente doctora, ser humano, y ha venido a mostrar su experiencia a todos para que nosotros aprendamos de ella. Así es. Gracias. Bye bye. Bye.